Estudio inductivo de Primera de Pedro. Estudiando Primera de Pedro. Usaremos el método de estudio bíblico inductivo, donde la Biblia es la única fuente de información acerca de la Biblia. Vamos a estudiar Primera de Pedro en Primera de Pedro. La oración es el paso más importante. Necesitamos que Dios nos enseñe. En Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos llevará a la verdad. O sea, la verdad no la conseguimos por nuestra inteligencia o porque seamos muy estudiosos ni nada de eso, sino por la revelación del Espíritu Santo. Claro, estudiamos y todo lo demás, pero es el Espíritu Santo que nos revela la verdad. Los documentos que utilizaremos están en la descripción de este video y lo puedes bajar de ahí. Vamos a usar Primera de Pedro en la versión Reina Valera de 1960 y la puedes bajar en la descripción del video. La hoja de observación, ¿qué hay que ver en Primera de Pedro? ¿Qué es los detalles que tenemos que ver ahí? Después están los capítulos de Primera de Pedro. Cómo dividir Primera de Pedro con sus secciones y sus divisiones en los capítulos. Y luego los pasos de estudio. No tienes que estar viendo el video todo el tiempo, sino tienes a disposición los pasos para el estudio. Ahora, leer Primera de Pedro se tarda 15 minutos. Lee toda la primera epístola de Pedro y haz lo siguiente. 1. En los primeros versículos, Pedro se refiere a sí mismo y nos dice quiénes son sus destinatarios. Importante esto. En los últimos versículos de la carta declara su propósito al escribirla. Anota en la hoja de capítulos de Primera de Pedro lo que aprendas acerca del autor y el propósito de la carta. La hoja de capítulos es esta que está aquí, que la baja de la descripción en el video. Capítulos de Pedro, el tema de Pedro, el autor, la fecha y el propósito. Y después le ponemos un título personal a los capítulos con la idea de lo que está hablando. Y si por ejemplo hay 2 capítulos que hablan un solo tema, lo dividimos aquí. Si hay 3 capítulos que hablan un solo tema, lo dividimos aquí. Y le ponemos un título a esto y un título a esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escudriñando Primera de Pedro, averiguando la inspiración que le dio el Espíritu Santo a Pedro para escribir. Entonces tenemos que poner atención en los temas de los capítulos. ¿Qué es lo que está hablando principalmente en el 1, en el 2, en el 3? Y así sucesivamente. Luego, presta mucha atención lo que Pedro nos dice acerca de sus destinatarios. Estas son cosas que tenemos que ver en cualquier libro de la Biblia. Primero tenemos que tomar cuenta el autor de la carta, del libro, y después tenemos que tomar cuenta a los destinatarios, quienes recibieron la carta o el libro por primera vez. Otra vez, presta mucha atención a lo que Pedro nos dice acerca de sus destinatarios, en qué situación se encuentran. Ahí lo dice. ¿Qué les sucede a ellos? Ahí también lo dice. Anota en la hoja de observación de Primera de Pedro todo lo que descubras acerca de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los destinatarios. La hoja de observación es esta que está aquí. Hoja de observación de Primera de Pedro. Entonces aquí anotamos el autor. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Y el versículo donde lo dice. Su situación, ¿qué está pasando? Los destinatarios. ¿Cómo los describe Pedro? ¿Quiénes son? El versículo donde lo dice. Instrucciones generales, instrucciones a los ancianos, a los esposos y a las esposas. Así se divide el libro. Instrucciones a los jóvenes y a los criados. Entonces anotamos las ideas así y observamos qué es lo que Pedro le está diciendo a todo este grupo de personas. Luego, lee la carta, segunda lectura, capítulo por capítulo. Marca de manera distintiva las palabras clave. Como lo hemos dicho en los otros videos, las palabras clave son las que el autor repite. Y si las repites por algo, entonces hay que tomarlas en cuenta. Marca de manera distintiva las palabras clave junto con sus sinónimos y formas pronominales. Las palabras claves de Primera de Pedro en la Reina Valera del 60 son estas: prueba
y estaban juntas, padecimiento, sufrimiento, sufrir y afligidos. Todo esto es la misma palabra, se marca de la misma manera. Después da gracia, gloria a Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, llamar, elegido, que va junto con escogido, y santo. Estas son las palabras que Pedro repite. Y tomando en cuenta estas palabras, vamos a respetar su inspiración, su propósito de escribir. Estas son las evidencias para llegar a cualquier conclusión. Luego, marca también gracia, es otra de las palabras clave, y todos los casos en que se menciona al diablo. Si de veras quiere entender esta carta, anota en el margen del texto bíblico las verdades aprendidas de toda palabra clave. Es algo como así. Bajando Primera de Pedro, en la descripción de este video, es algo así que vas a ver. La Primera de Pedro aquí, está el espacio para poner el título del capítulo. Toda la carta está aquí, de la Reina Valera de 1960. Y entonces en este espacio de aquel lado se anotan las palabras clave, cómo se están usando. Es algo así. Espérate, es algo así. La palabra clave, dónde estoy comentando y cómo se está usando, qué se está diciendo de cada palabra clave y seguirla por todo el libro. Por ejemplo, pruebas. En el capítulo 1, en el 6, 7, 7 lo repite. Pruebas, que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba. Entonces, ¿qué dice de prueba? Las tendremos, son necesarias, prueba nuestra fe y es con fuego. Uno va a decir cómo la palabra clave se está usando. Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué nos ayuda esto? A mantener nuestra interpretación en lo que Pedro está diciendo. Cualquier cosa que estemos hablando aquí, tenemos que interpretarla como Pedro está usando la palabra repetida. Y así se va toda la carta. Esa es la idea. Esto es escudriñar las escrituras. Otra vez, es Pedro que repite estas palabras. Mira a Jesucristo cómo lo repite, lo repite, lo repite. Da una definición bien clara de cómo está usando a Jesucristo en esta carta. Y siempre que usa una palabra clave, dice algo más. Dice algo, es una verdad aumentada. Aquí lo dice, la va desarrollando, la aumenta la misma palabra clave. Eso es el anotar las palabras clave en Primera de Pedro. Luego, Pedro da muchas órdenes e instrucciones a sus lectores en cuanto a varios asuntos, tal como este versículo en 1.13 que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es un imperativo, ceñid. Él está dando órdenes e instrucciones. Y así repite esto en varias partes en la carta. Subraya todas las instrucciones y órdenes que Pedro da a lo largo de la carta y anótalas bajo instrucciones generales en la hoja de observación de Primera de Pedro. La hoja de observación, esta es la hoja de observación. Instrucciones. ¿De aquí a quién le está hablando? Porque está usando puros imperativos, instrucciones generales, ancianos, a esposos, a esposas, jóvenes y a criados. ¿A quién le está dando la instrucción? Entonces la dividimos aquí así, para hacer una interpretación correcta de Primera de Pedro. Al evaluar esas órdenes e instrucciones, verás que se escribió Primera de Pedro no solo para sus primeros destinatarios, sino también para ti, reflexionando en cómo aplicar esas instrucciones a tu propia vida. Interesante que este Primera de Pedro está bien actualizada. Las instrucciones que está dando, los imperativos que está dando ahí, son aplicables 100% a nosotros también. Luego, Pedro también instruye a determinados grupos de personas, tales como criados, esposas, esto te lo dije antes, esposos, etc. En la hoja de observación de Primera de Pedro, bajo el título correspondiente, elabora una lista de sus instrucciones a cada grupo, porque eso te lo dije antes. Basado en lo que has leído, ¿por qué crees que los creyentes deben cumplir con todo lo ordenado? Interesante esta pregunta. Entonces, después que hayas investigado Primera de Pedro, en otras palabras, ¿qué suceso futuro nos motiva
para vivir de acuerdo con las exhortaciones de Pedro. Interesante esto, pero esto lo vamos a entender cuando estudiemos el libro. Vamos a dar cuenta perfectamente de qué suceso está hablando. Por último, resume los temas de los capítulos y anótalos en los capítulos de Primera de Pedro. El resumen de cada capítulo y si algunos capítulos tienen la misma idea. Eso es el estudio inductivo de Primera de Pedro. La aplicación está en el link en la descripción de este video. Esta aplicación va más específica, porque si tú sigues la oración que es necesaria para este estudio, ya Dios te tiene que haber dado algunos puntos de aplicación para tu vida. Pero esto es más general. Está en el link de la descripción de este video. Gracias por estudiar Primera de Pedro junto con nosotros.